que rendir, así que cuéntenme ustedes cómo les ha ido. El lunes, física, ingeniería y sociedad. Bien. Bueno, para colmo son bastante distintas las dos, así que, digamos, son como dos temas totalmente distintos, así que hay que concentrarse de otra manera. Dos universos paralelos, exactamente. Matemática superior y matemática discreta para Gabriel. Matemática superior. ¿Qué, qué es lo que ven ahora en matemática superior? O sea, ¿qué es lo que se ve en matemática superior? Porque antes no se llamaba así. ¿En qué está enfocada, digamos? Ahora, por ejemplo, estamos viendo todo lo que sería el sistema de ecuaciones lineales, Ajá. eh, aproximaciones a funciones. eh, Claro. Es lo que eran métodos numéricos antes, o modelos sí, numéricos. sí, nos contó la profe que antes como que eran dos materias y después se unieron dos y salió esta matemática superior que son totalmente distintos los primeros temas, el primero parcial y segundo son totalmente distintos. Bien. Bueno, divertida de cualquier manera. Los métodos de Runge-Kutta y todas estas cuestiones. Sí, estoy preparando los Excel mientras estoy acá. Está muy bien. Sí, sí, antes se llamaba, por un lado, modelos numéricos y posiblemente la otra con la que se ha juntado es simulación, no lo sé. Duda de cómo sacar un porcentaje, Jeremías. Bueno, hoy justamente vamos a calcular un porcentaje, así que ahí lo vamos a revisar. Pero básicamente, vos lo que tenés que hacer es, vos tenés en el porcentaje dos cantidades, ¿sí? Una cantidad que representa aquella de la cual vos querés sacar el porcentaje, ¿sí? Y el total. Por ejemplo, si hay 60 alumnos, ese es el total. Y a lo mejor vos querés saber cuál es el porcentaje de alumnos que, no sé, reprobaron AED. De esos 60, 10 reprobaron AED. ¿Sí? Entonces, esta cantidad es la muestra que vos tenés, en este caso 10, multiplicado por 100, dividido el total. ¿Sí? Entonces, si vos tenés 10 alumnos de AED que reprobaron en un total de 60, tenés 10 por 100, te da 1000. Dividido 60, te da 16,666 y demás. ¿Sí? Entonces, lo que tenés que tener claro, en realidad, es cuáles son las dos cantidades que manejas. Una representa el 100%, todo el curso, todas las palabras, todo lo que sea que estés calculando. Y otra es una cantidad menor, una muestra o como la quieras llamar, que es la cantidad que vos querés ver cuánto, cuánto representa en el 100%. Es así, es así, Lucas. ¿Se entiende, Jeremías? Igual ahora vamos a sacar un porcentaje, pero se entiende cuál es la mecánica. ¿Sí? La cantidad, llamarla como quieras, la muestra, la cantidad chica o la cual vos querés saber cuánto representa en un total, por 100 dividido el total. Y está perfecto que hayas hecho una función Jeremías, te vas a evitar renegar eso, renegar con eso. Cantidad por 100 dividido total. Está perfecto, lo que sí no hace falta que sea doble barra, porque no hace falta que la división se entera. Vos podés tener, el porcentaje puede ser, no sé, 50,5%, no tiene por qué ser un número entero como para que hagas una división entera. ¿Sí? Lo mismo pasa con los promedios. Por más que ustedes tengan cosas que están contando, bien, la cuenta va a ser entera. ¿Sí? La cantidad de alumnos y demás, eso va a ser entero. Pero el promedio
que están sacando, al igual que un porcentaje, no tiene por qué ser entero. Bueno, vamos a empezar entonces, 4:38, vamos a empezar con un ejercicio de estos que estamos resolviendo ahora, que son de práctica para el parcial. Voy a Profe, compartir la yo quería pantalla. hacerle una pregunta. Decime, Lucas. No sé si usted o ya le hicieron esta pregunta de cuándo van a estar los parciales, el primer parcial, digo. Las notas del parcial. Sí. Lo que pasa es que yo no corrijo parciales. Quienes corrigen parciales son los adjuntos. Creo que se publicó en el aula virtual la nota, pero no estoy seguro cuál es esa fecha. 28 de junio nos dice acá Jeremías. Ah, bueno. Gracias, profe. Por nada. Bien. Entonces, ¿están viendo ya la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, profe, yo la veo. Bárbaro. Santiago, ¿ibas a preguntar algo? ¿No? Ahí. Bueno. La primera parte, lo de siempre, ¿sí? Texto, termina con punto, todo esto que ya ustedes saben. 4 ítems a resolver. El primero dice, determinar la cantidad de palabras que contienen la letra L, ¿sí?, en la primera mitad de la palabra. Y además terminan con S. Por ejemplo, el texto, los elementos allanados serán totalizados en el juzgado, tienen 2 palabras que cumplen la condición. Elementos, sí, que tiene una L antes de la mitad, y termina con S, y allanados tiene al menos una L, ¿sí?, antes de la mitad y termina también con S. Como charlábamos siempre, ¿sí? Nosotros, por un lado, tenemos una estrategia general, tenemos una especie de plantilla de problemas, donde todos estos problemas que estamos charlando siguen un cierto patrón que ustedes ya conocen. Entonces, en eso no nos detenemos tanto. Tenemos el ingreso del texto, for, char, in texto, o como quieran recorrer todos los elementos del texto, ¿sí? Y tenemos una primera decisión que ustedes ya saben. Si el carácter que estamos viendo es un espacio o es un punto, nos vamos para la rama izquierda en el diagrama que yo les presenté, donde puede haber terminado una palabra. Y si es cualquier otro carácter que no sea ni espacio ni punto, es un carácter que seguramente está dentro de una palabra. Entonces, trabajamos ahí justamente con todas las cosas que son parte de la palabra. Esa división, esa separación de esos dos mundos, nos dicen que todo lo que veamos en la rama derecha, donde no es ni un espacio ni un punto, será parte de un carácter de una palabra. Y generalmente lo que hacemos es empezar contando ese carácter, porque tenemos una variable que nos ayuda a saber cuántos caracteres tiene cada palabra en particular, ¿sí? En el otro lado, vamos viendo todo ese análisis que hicimos de letras que estaban dentro de una palabra. Fuimos dejando pistas, levantando bandera, contando vocales, con lo que fuera. Fuimos dejando pistas dentro de esa palabra. Cuando la palabra terminó, recogemos esas pistas y sacamos las conclusiones sobre la palabra completa. Bien. Entonces, lógicamente, cuando termina la palabra, después de sacar todas esas conclusiones, reiniciamos todas esas variables que utilizamos para concluir cosas sobre una palabra en particular. Entonces, cosas que no tenían que olvidarse, al margen de que eso es algo que ya lo hacen casi de manera automática, cosas que no tienen que olvidarse que ustedes, cada vez que ven un carácter, están viendo solo a ese carácter. Bien. Ustedes van a recorrer el texto, pero con cada elemento que vean, cada valor de char, cada vuelta del for, es un solo carácter. Significa que ustedes no saben cuánto que viene después, no saben qué tamaño tiene cada palabra, qué longitud tiene cada palabra. Es justamente lo que ustedes están calculando, ¿sí? Y tampoco saben qué pasó antes, a menos que hayan guardado información al respecto. ¿Bien? Entonces, eso como la estructura básica. Ahora bien, dentro de esa estructura, donde todo eso funciona de forma muy similar, hay distintas cosas que queremos poder hacer con ese texto. Contar palabras es lo más básico y ya lo tenemos incorporado en esa estructura. Y después empezamos. Queremos saber cuántas palabras tiene una L después de una S, cuántas tienen más vocales que consonantes. Bueno, para eso, para cada una de esas cuestiones,
es que tenemos que plantear una estrategia, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que aparecen generalmente? Y bueno, diga cuántas palabras tienen, por ejemplo, dos vocales, cuántas tienen la letra L, como en este caso. En algunos casos lo que preguntan tiene que ver solamente con encontrar palabras, o encontrar letras, o encontrar secuencias de letras. Y en algunos otros casos, como en este, nos agregan que además de detectar cierta letra, ¿sí?, tenemos que indicar si esa letra o esa combinación de letras está en cierta posición de la palabra. Bien. Bueno, acá nos piden dos cosas en un mismo punto, porque nos piden que contemos obviamente la cantidad de palabras que contienen la letra L, pero la L tiene que estar en la primera mitad de la palabra, ¿sí?, y que terminen con S. O sea, son dos cosas que tenemos que detectar en las palabras. Como son dos cosas distintas que tenemos que detectar, vamos a ver si podemos separar el problema nosotros cuando lo vayamos resolviendo en dos estrategias distintas. Entonces, vamos a esperar por un segundo, nos vamos a olvidar si termina o no termina en S, bien, nos vamos a olvidar de esto por un segundo, y vamos a pensar si podemos resolver contar palabras que contengan a la letra L en la primera mitad de la palabra, justamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Olvídense un segundo de que termine con S. ¿Cómo podemos hacer para detectar palabras que contengan L, pero que contengan L en la primera mitad de la misma? O sea, de la mitad de la longitud de la palabra, de la mitad para atrás. En principio, si yo les dijera simplemente, cuenten cuántas palabras contienen L. Si yo solo les dijera cuenten cuántas palabras contienen L, ¿cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre hacer? Olvídense de todo el resto. Cuenten cuántas palabras contienen L. ¿Qué se les ocurriría hacer? Tenemos acá nuestro diagrama general, ¿sí?, el mismo de siempre, contador de palabras, contador de letras palabras. Perfecto. Si es una L, obviamente no va a ser un espacio o un punto. Entonces estamos dentro de una palabra, nos vamos a la rama derecha de cómo hemos charlado nuestro diagrama, ¿sí? Perfecto. Entonces me dicen, si el carácter que estoy viendo es una L, vamos a agrandar un poco la letra de esto, si no, no se va a entender nada. Vamos por ahí. Bien. Nos vamos a olvidar por ahora si es mayúscula o minúscula. ¿Cómo podemos hacer para no preocuparnos por las mayúsculas y las minúsculas? Una alternativa podría ser que cuando cargo el texto, ¿sí?, si no hay nada, si no hay ningún ítem del problema que me pida distinguir mayúsculas y minúsculas, yo podría venir acá directamente y decir texto igual a texto.lower, ¿sí? En Python podría hacerlo así. ¿Qué va a hacer eso? Me va a convertir todo el texto en minúsculas y yo me olvidé de las mayúsculas. Eso lo puedo hacer siempre y cuando no haya ningún ítem que me pida distinguir mayúsculas y minúsculas, porque por supuesto ahí me arruinaría todo, ¿sí? Bien, entonces estamos en el ciclo ya, ¿sí? Entramos al ciclo, estamos evaluando vuelta por vuelta. Perfecto, si el carácter es una L, texto.upper es para mayúsculas y texto.lower es para minúsculas, exactamente, Luca. Detectamos, ¿sí?, que ese carácter que estamos viendo es una L. Bien. ¿Qué hacemos si detectamos que el carácter es una L? Yo solo quiero contar palabras que contengan una L. Perfecto, como nos dice Agustina, prendemos una bandera, levantamos una bandera. Entonces, esta bandera, si son palabras que tienen L, podemos llamarla bandera tiene L, o algo así, ¿sí? False. Ya que estamos aquí en la casilla donde vamos a definir las variables, no más que definirlas, le vamos a asignar un valor. Pensemos en lo siguiente. Nosotros tomamos esta bandera
para poder determinar si tiene una L o no, y seguramente queríamos contarlas. Entonces, ya que estamos acá, vamos a crear el contador de palabras que tienen L, que empieza valiendo 0 porque es un contador. ¿Bien? Entonces, perfecto. Venimos acá. Si el carácter es igual a una L, levanto la bandera diciendo bandera tiene L igual a true. Bien. Si nosotros no queremos hacer nada más que contar la cantidad de palabras que contienen una L, ¿sí? Con esto nos alcanza. Nos alcanza del lado de las palabras. ¿Bien? Ahora bien, yo puedo contar de este lado, en este if, yo podría contar ya la palabra, como por ejemplo nos dice Lucas, yo podría contar ya que la palabra tiene L. ¿Qué les parece? ¿O esperamos a ir del otro lado? Vamos a pensar en lo siguiente. Si yo tuviera la palabra lluvia, L, y lluvia, espacio, ¿sí? Car va a valer L, ¿sí? Y yo levanto la bandera. Perfecto. Viene la próxima L, y yo lo que voy a hacer es levantar la bandera de vuelta, que ya estaba levantada, no me importa, ¿sí? No, bueno, para Lucas, ya llegamos. Por ahora estamos detectando solamente que tenga la L. Levantamos la bandera. Ya estaba levantada, bueno, no importa, yo estoy viendo una L, ¿sí? Después vendrá la U, la B, la I, la A, y en algún momento va a llegar un espacio, ¿sí? Recién cuando llegó el espacio, es que terminó la palabra, ¿sí? Entonces, recién ahí, yo puedo saber si esa palabra tuvo L o no, como para contarla. ¿Bien? Entonces, yo de este lado, podría preguntar si tiene L para contar si es una palabra que tiene una L. Bien, acuérdense, todo lo que estemos haciendo del lado derecho de nuestro diagrama, cuando no es ni un espacio ni es un punto, es un carácter de la palabra. Hasta ahí no terminó la palabra. Entonces, si a mí se me ocurre contar de ese lado, cada vez que veo una L, voy a contar de más. Voy a contar uno más. Y en realidad la palabra no terminó, es la misma palabra. ¿Sí? Entonces, acuérdense, del lado derecho yo levanto banderas, pongo pistas sobre lo que voy viendo de esa palabra que estoy procesando en este momento. Recién del lado izquierdo, en este diagrama, es donde terminó la palabra y ahí empiezo a preguntar, bueno, ¿viste una L? ¿No viste una L? ¿Viste vocales? ¿Cuántas vocales viste? ¿Cuántas consonantes? Lo que sea que me pregunte. ¿Bien? Ahora bien, ahora viene la segunda parte de este problemita. Porque nos pedían que tenga una L, pero que la L esté en la primera mitad de la palabra. Por ejemplo, lluvia, ¿sí? Si tuviéramos lluvia, la palabra como acá, diríamos, lluvia tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras, ¿sí? Entonces yo quisiera que la L, que hubiera una L en las primeras 3 letras de la palabra, ¿sí? O sea, lluvia cumpliría esta condición. Ahora bien, nos surge un problema, porque nosotros la L la vamos a detectar de este lado. La L la detectamos a la derecha, ¿sí? ¿Tiene L true? Perfecto, avisamos que tiene una L, no hay ningún problema. Y ahora viene el tema. Yo detecté la L ahí, a la derecha del diagrama. Yo puedo saber ahí, en la derecha del diagrama, yo puedo saber si esa L está antes de la mitad o después de la mitad. Tengo ahí la información necesaria para saber si la L está antes o después de la mitad de la palabra. Tal cual como nos dice Lucas. No. ¿Por qué no? Porque yo ahí estoy dentro de la palabra. Entonces
yo no sé qué sigue, no sé cuántas letras en total tiene la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Yo ahí todavía no terminó la palabra, no sé cuántas letras tiene. Entonces no tengo ninguna manera de saber, no tengo ninguna manera de saber si está antes de la mitad o no. Yo sé en qué caracteres de la palabra está, sí, porque el CLP, el contador de letras de la palabra, yo lo estoy incrementando. Yo sé en qué posición dentro de la palabra está, en qué carácter dentro de la palabra está. Pero no sé cuántos caracteres tiene la palabra. No sé cuántas letras tiene la palabra. Entonces no sé, ahí no puedo saber si estoy antes de la mitad, al medio o después, porque no tengo idea cuánto falta para que termine la palabra. ¿Bien? ¿Qué estrategia les suena? ¿Qué estrategia podrían aprovechar a modo de título, sabiendo que de este lado del diagrama ustedes no tienen esa información, ¿sí? Que es algo que lo van a saber recién del otro lado, recién de cuando termine la palabra van a saber cuántas letras tenía? ¿Cómo podemos hacer si no sabemos cuántos caracteres faltan para que termine la palabra, para dejar alguna pista que podamos interpretar del otro lado? Guardamos tipo la posición en un, o sea, igualamos la posición al contador de letras. Perfecto. Guardamos la posición de la L, como nos dice Agustín, como nos dice Jeremy. ¿Sí? Decimos, mira, yo acabo de ver una L. ¿Sí? Estoy recorriendo la palabra, vi una L. Yo, bueno, perfecto, aviso que hay una L, bárbaro. Digo, hay una L, hay por lo menos una L. Perfecto, la levanto a la bandera. Pero como no sé si eso está antes o después de la mitad, yo pienso, digo, el tamaño de la palabra lo voy a saber cuando la palabra termine, o sea, del otro lado. Entonces me guardo la posición, en una variable, guardo la posición donde vi la L, para que cuando la palabra termine, yo pueda preguntar si esa posición es menor a la mitad del tamaño de la palabra o no. ¿Se entiende? Entonces, acá, bueno, ahí llegamos. Puede tener dos L, como dice Lucas, ¿sí? En principio, lo que nos dice es que haya una L en la primera mitad. Si después hay una L en la segunda mitad, no me importa en absoluto. ¿Sí? Yo lo que tengo que decir es, en la primera mitad de la palabra, ¿había una L o no había una L? Si hay una al principio y una después, no nos importa. ¿Cómo resolvemos eso? Ya lo vemos, Lucas. Un segundito y lo vemos. Entonces, la bandera tiene L, nos sirve para avisar que hay una L, perdón, y la posición de la L va a empezar, por ejemplo, en 0. Y ustedes me dicen, cuando veas una L, guardate esa posición. Posición de L es igual al contador de letras de la palabra. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ¿esta es una L? Sí. Tiene L, la levanto, y la posición, en este caso, va a ser la posición 1. ¿Bien? Y me voy quedando con esa información, y ahora vamos a ver qué pasa del otro lado. ¿Sí? Sí, Luca. Yo entiendo lo que estás preguntando, pero espera un segundo y ya lo resolvemos. Vamos por partes. Luca me dice qué pasa cuando hay dos L's, como en el caso de lluvia. Yo voy a estar pisando la posición. Ya llegamos ahí. Aguarden un segundo. Olvidándonos un segundo del tema este de las doble L's, nosotros decimos, bueno, ok, yo estoy dentro de la palabra, veo una L, levanto la bandera, me guardo la posición y continúo con el resto de la palabra. En algún momento llega un espacio, me voy del otro lado del diagrama, porque acá ya terminó la palabra, y yo diré algo como lo siguiente. De este lado, yo puedo saber, de este lado, ¿sí? del diagrama, donde ya terminó la palabra, yo puedo saber cuál es el medio de la palabra, yo sé cuántos caracteres tuvo la palabra finalmente. Sí, sí. ¿Quién me dice eso? ¿Qué variable me lo dice?
el CLP, o como ustedes quieren llamarlo a la variable, que es el contador de las letras de la palabra o el contador de los caracteres de la palabra. Entonces yo podré decir cosas como medio, o la mitad de la palabra, es el CLP dividido 2. Me guardo la mitad de la palabra. Y después podré decir, si encontré una L, ¿sí? Diré, si la bandera tiene L es igual a true, y además la posición de la L es menor que el medio, ¿sí? Ahí habré encontrado una palabra que tiene una L en la primera mitad y podré contar. ¿Sí? Y ahí diré que el contador de palabras con L más igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice de este lado? Dejé la pista. Dije, vi una L, levanto una bandera. ¿En dónde la vi? En tal posición. Yo fui dejando pistas del lado derecho cuando estaba dentro de la palabra. Terminó de la palabra, entonces empiezo a ver esas pistas. Digo, a ver, ¿había una L o no? Sí. Ok, ¿y la posición de la L era menor que la mitad? Sí. Ah, la cuento. Por supuesto, una de las cosas que no hay que olvidarse al hacer esto, ¿sí?, es reiniciar todas las variables que tengan que ver con esa palabra en particular que estoy viendo, porque después que termine de procesar lluvia, a lo mejor viene otra palabra. No me puedo quedar con las mismas pistas que tienen que ver con otra palabra. Entonces, antes de irme de aquí, la bandera tiene L, pasará a false, contador de letras de palabras pasará a 0, y la posición de L pasará a 0 también. ¿Sí? Todo lo que había usado allá, que había dejado como pistas de esa palabra en particular, cuando terminó la palabra y ya procesé todas esas pistas, las reinicio. Y esto podría parecer que funciona. Este esquema podría parecer que funciona, pero nos plantea el problema que nos mencionaba Luca recién. ¿Cuál es el problema? Hasta acá, si uno lo ve, pensemos esto con la palabra lluvia. ¿Sí? A ver, toco una L. ¿Caracteres de una L? Sí. Levanto la bandera y digo que la posición es 1. Perfecto. Viene otra L. ¿Es una L? Sí. Levanto la bandera, pero ahora actualicé la posición y dije que la posición es 2. Viene la U, no es una L, no hago nada. Viene la B, viene la I, viene la A. Cuando viene el espacio, me voy por el otro lado. Me quedo con la mitad de la palabra, que es la longitud es 3. La mitad sería 3, digamos, de la longitud. Y digo, ¿tiene una L? Sí. La posición era 2. 2 es menor que 3, sí, y la conté. Entonces yo veo eso y digo, perfecto, lo conté bien. Lluvia cumple con la condición. Tiene al menos una L en la primera mitad. Bárbaro. Pero, como bien nos dice, como nos menciona Luca, ¿qué pasa si hubiera una L, además de haber una L al principio? Supónganse que la última, por ejemplo, la última letra, acá, fuera una L. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este caso? Yo voy a ver la primera L y voy a decir, ah, vi una L. ¿Sí? Es mejor, vamos a usar una que... No, vamos con esta. Voy a decir, tiene una L. ¿Sí? Levanto la bandera. Perfecto, y me quedo que la posición es 1. Viene la próxima L. La bandera sigue arriba, posición 2. Viene una U, no pasa nada. Viene una B, no pasa nada. Viene una I, no pasa nada. Viene otra L que ya está allá al final. ¿Sí? Y yo diré, ah, ¿tiene L? Sí, dejo la bandera. Posición pasa a ser 6. Entonces, cuando vaya del otro lado, me va a decir, no, posición no es menor que la mitad, no la va a contar cuando en realidad sí había una L en la primera mitad. ¿Sí? Entonces, la solución para eso es decir, la primera L que yo vea, ya está. Yo me quedo con la posición, la bandera y ya está. Y todas las otras L's de la palabra, las ignoro.
Y como justamente tenemos una bandera que nos dice si vimos una L o no, la podemos utilizar acá y decir, si el carácter es una L, pero además, bandera tiene L, es igual a false. ¿Sí? Entonces, fíjense, con esta estrategia, ahora, con este condicional, yo digo, ¿es una L? Sí. ¿Vi alguna otra L antes? No. Ah, me guardo la posición. Y digo que tengo una bandera. Digo que he visto una L. Cuando venga la segunda L dentro de la palabra, yo voy a decir, ¿es una L? Sí. ¿Vi una L antes? Sí, ya viste una. Ah, entonces no hago nada. Entonces, en el caso este de tener, por ejemplo, lluvia, pero en vez de lluvia, llubil, ¿sí? Vamos a ver la primera L. Vamos a tener la primera L. Vamos a decir, ¿el carácter es una L? Sí. Ok. ¿Bandera tiene L igual a false? Sí, es la primera. Ok. Entonces, me quedo con la posición, que es 1, y levanto la bandera. Paso a la segunda L. ¿El carácter es una L? Sí. ¿Bandera tiene L? ¿Es falso? No, ya vi una. Ah, entonces no hago nada. Viene la U, viene la B, viene la I y viene otra L. ¿Sí? ¿Carácter es igual a L? Sí. ¿Tiene una L? ¿Bandera tiene L? ¿Es falso? No, ya vi una. Ah, bueno, entonces no hago nada. Ya vi una, ya está. Y vamos a ver solamente la primera. Y la bandera quedó arriba porque había una L al principio. Y la posición de la L me quedó en 1 porque nunca más lo pisé. No arruiné lo que había hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos una L, perfecto, pero antes de quedarnos con la posición, antes de indicar que hay una L, nos aseguramos no haber visto otra antes en la misma palabra, por supuesto. ¿Sí? Si ya vi una, digo, no le voy a pisar la posición porque si no le voy a arruinar justamente lo que yo quería, que era ver la primera L dentro de la palabra. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, se le disecó el cerebro a Luca pensando a este tema. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda con esta estrategia? ¿Por qué hemos hecho lo que hemos hecho acá para poder determinar cuántas palabras tienen L? ¿Ahora no? ¿Ahora no tienes dudas, Agustina, o ahora no entendiste? Perfecto. Bueno, el ejercicio nos pedía más todavía. El ejercicio nos pedía que además termine con S. Pero bueno, primero vamos a programar esto. Vamos a ver si podemos hacerlo funcionar. Y después nos dedicamos a ver que además de tener una L al principio y demás, ¿cómo se llama? Termine con S. Bien, entonces, ejercicio. Print. No, ¿qué hago? Print. Bienvenidos. ¿Está bien que yo me ponga a hacer esto? Bienvenidos al repaso del... Ahí está. Perfectamente. No escribimos más códigos sueltos en el script principal. Def, principal, o como la quieran llamar a la función, main, como ustedes la quieran llamar. Bienvenido al repaso del parcial. Pero como eso es una función, hay que llamarla, si no, no hace nada. Entonces, ¿qué escribo acá? If name igual a main principal. Ahora sí, vamos a poder ejecutar. Y dijimos, hay ciertas cosas que ustedes ya las conocen, que son casi de memoria. Es como hacer un menú de opciones, ustedes ya saben cómo hacerlo con los ojos cerrados. ¿Sí? Contador de palabras y con el contador de letra de palabra igual a 0. Ingreso de texto. Texto igual, input, ingrese texto, termina con punto.
Y como les decía, si no les piden separar entre mayúsculas y minúsculas, pueden hacer texto igual a texto.lower, y eso les va a evitar tener que estar preguntando por mayúsculas y por minúsculas, va a convertir todo el texto a minúsculas. No se olviden de hacer texto igual a texto.lower, porque texto.lower solo, si no guardan lo que devuelve, no va a hacer nada, ¿sí? Bien. Y acá procesamos el texto. For char in texto. Y acá venía la primera decisión. If char es distinto de espacio. También se puede poner después del input, sí, Luca. And char es distinto de punto. Entonces estamos dentro de la palabra, ¿sí? Dentro de la palabra. Como estamos dentro de la palabra, contador de letras de palabra más igual a 1. Ahora, si no es así, ya terminó, posiblemente terminó la palabra. Posiblemente terminó la palabra, y eso lo verificamos preguntando si el contador de letras de palabras es mayor que 0. Y antes de irnos, si es así, contamos la palabra, contador de palabras más igual a 1, y antes de irnos, CLP es igual a 0, ¿sí? Reinicio de variables. Ese es el esquema principal. Ahora bien, habíamos dicho que íbamos a tener para el punto 1, íbamos a tener una bandera, tiene L, que vale false, al principio, una posición de L, que vale 0, y el contador de palabras con L, vamos a llamarlo, o si quieren, ¿saben qué? Contador punto 1. Ya ahí no se olvidan para qué es ese contador, es para resolver el punto 1. ¿Sí? Contador punto 1 igual a 0. Y acá habíamos dicho, para el punto 1, si el carácter es igual a L y la bandera tiene L es igual a false, acá, ¿qué decir? Que vimos una L, tiene L es igual a true, y nos quedábamos con la posición de L, el contador de letras de palabras. Profe, ¿Sí? ¿puede mostrar la parte de arriba que hizo de los contadores? Acá, sí. Estos dos son el contador de palabras y el contador de letras de palabras. Esas son variables que las usamos siempre, llámenla como quieran, ¿sí? Pero las iniciamos acá. Esta es la bandera que dijimos, bandera tiene L, la posición de L, y este es el contador de las palabras que cumplen con todas las condiciones del punto 1, por eso lo llamé contador punto 1. ¿Sí? Ah, ahora entendí. Perfecto. Esto va en el if Luca, porque yo acá estoy diciendo que el carácter es distinto de espacio y distinto de punto. ¿Sí? Entonces, acá estoy dentro de la palabra. Esto es lo que yo en el diagrama lo pongo a la derecha. Bien. Posición L, que es esta de acá, igual a contador de letras de palabra. Y acá, no hay ningún problema que lo hagas al revés, Luca. Ustedes hagan derecha, izquierda, hagan bien las preguntas, pero si hacen en el if o en el else, da exactamente lo mismo, si preguntan bien. Entonces acá decían, para el punto 1, el medio de la palabra era igual al contador de letras de palabra dividido 2, la longitud media. Y acá preguntaba, si la posición, si bandera tiene L es igual a true, y además la posición de L es menor que el medio de la palabra, que la mitad de la palabra, entonces el contador de las palabras del punto 1, contamos una más. Y antes de olvidarnos, reiniciamos las variables de esa palabra. Bandera tiene L igual a false, posición L igual a 0. Bien, entonces, si nosotros ejecutamos esto, ¿sí? Debería alcanzarnos para poder resolver el punto 1 sin considerar el tema del final de la S, que ya lo vamos a ver después. ¿Sí? De este lado dejamos pistas y del otro lado, cuando terminó la palabra, recogemos esas pistas para saber si tenemos que contar la palabra o no.
Bien. Vamos a probarlo. Pero si lo quiero probar así, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a ver? ¿Me va a funcionar la prueba si yo lo pruebo así como está? ¿Qué les parece? Ustedes cuéntenme si está bien la letra, si está muy grande, muy chica. Pero si yo ejecuto esto así como está con el diagrama que hicimos recién, ¿va a resultar bien la prueba que quiero hacer? Tal cual, Agustinas. Si yo no imprimo los resultados, no muestro algo, va a ser muy aburrido. Acuérdense que los resultados los puedo mostrar recién cuando termine el for. ¿Sí? Porque yo dentro del for estoy viendo caracteres del texto todavía. Entonces, cuando termine el for, acá, cuando termine el for, resultados. Print. Cantidad de palabras que tienen L en la primera mitad es igual al contador de punto 1. Y ahora sí, vamos a probar a ver qué sucede. Vamos a ver. Llueve sobre la ciudadela. Vamos a poner como para que haya una L después de la segunda mitad. Esperaríamos que la L esté antes de la primera mitad, o sea que nos cuente una palabra para llueve. En sobre no hay ninguna L. En la hay una L, pero fíjense lo siguiente. La tiene 2 caracteres. ¿Sí? La mitad de 2 es 1. Y nosotros estamos preguntando que la posición de L sea menor que la mitad, o sea que nosotros no la estaríamos contando. Si reemplazamos el menor por menor igual, la podría contar. ¿Sí? No hay problema si lo quieren hacer a eso. ¿Sí? Por ejemplo, menor o igual, y ya les está contando, en este caso, en las letras, en las cantidades pares, la posición, la primera posición. Entonces tenemos llueve, la, con esta modificación de haber puesto menor o igual, y ciudadela, que tiene una L, pero la L está en la segunda mitad, así que no nos debería dar como resultado. Si nos da algo distinto de 2, vamos a ejecutarlo esto de vuelta porque cambié el código. Ahí está. Habremos cometido algún error. ¿Bien? La cantidad de palabras que tienen L en la primera mitad es 2. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Así pasamos a enterarnos de cómo podemos hacer con la S. Perfecto. Bueno. Vamos entonces a entender qué pasa con la S, porque además de tener una L en la primera mitad, y todo esto que ya charlamos, necesitamos que la palabra termine con S, porque lo pide en el enunciado. Lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, bueno, vamos a necesitar alguna bandera, ¿sí? Alguna bandera que nos indique si terminó con S o no. Hay más de una manera, hay más de una estrategia con la que podemos resolver esto. ¿Se les ocurre alguna? ¿Se les ocurre alguna para determinar si una palabra terminó con S? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de terminar? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de terminar? Cuando la palabra empieza, yo estoy de este lado, ¿sí? Pero yo de este lado, cuando estoy viendo los caracteres de la palabra, no sé cuándo termina. Entonces, saber si es el último carácter es algo que yo puedo hacer directamente del otro lado. Pero del otro lado ya perdí el carácter. Entonces, bueno, acá hay varias estrategias. A ver, una nos dice, Agustina nos dice,
podemos guardar los caracteres en una variable, o sea, cada carácter que voy viendo pisando una variable, ¿sí? Que así como nos quedamos con la posición de las L's, ir quedándome con ese carácter, llamémoslo anterior si quieren, e incluso puedo guardar un índice, ¿sí? O puedo ver que cada vez que vea una S, así como hicimos con la L, quedarme con la posición de la S. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vaya del otro lado, así como acá preguntamos si la L estaba antes del medio, yo puedo preguntar si la S corresponde con el último carácter. Esa es una estrategia, es válida, se puede hacer por supuesto. En el mismo if de la L, bueno, en realidad es que te tenés que ir por la izquierda, ¿no? O sea, tiene que ser el else de la L, podemos preguntar por eso. Podemos guardar la letra anterior, como dice Fernando. Podemos guardar, como dice Daniel, también el anterior. Dentro de la palabra, al final, guardamos la letra. Creo que todos se están refiriendo a guardar, digamos, el carácter, ese carácter, o sea, anterior igual a car, ir guardando la letra que tengo. Guarda, Luca, con eso de si el carácter es L o es S. Porque si el carácter es L o es S, ese if va a entrar con cualquiera de las dos cosas. Entonces después vas a tener que preguntar, pero si este if entró es porque era una L o porque era una S. Vas a tener que preguntar de vuelta para no mezclar los ítems, ¿sí? En realidad, si quisieras reaprovechar el mismo if, cosa que acá no vamos a hacer, tendría que ser el else del otro if. Bien, entonces, una estrategia es como ustedes dicen. Yo me guardo el último carácter que vi. Anterior igual a car. Guarda Fernando, anterior igual a car. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me guardo anterior igual a CLP, lo que estoy guardando es el último índice que vi. ¿Sí? Lo que puedo hacer es decir anterior igual a car, perfecto, me guardo la letra. ¿Sí? Está perfecto, Fernando. Solo no hay problema, digamos. Era notar eso, pero sí, anterior igual a car, esa es una estrategia. Podremos hacerlo también usando una bandera. ¿Qué les parece? Está perfecto. Con anterior igual a car no funciona. ¿Sí? Ningún problema. ¿Cómo podemos hacer el anterior igual a car? ¿Sí? Por ejemplo, yo podría venir acá, sin importarme cuál sea el carácter que vi, ¿sí? Sin importarme si estoy dentro del if o del else, yo podría venir aquí, guardarme ese carácter y decir anterior igual a car. ¿Sí? Anterior igual a car. Podrías hacer eso, Luca, también, pero tenés que tener en cuenta de no confundirte entre los dos puntos si haces eso, ¿no? O sea, si vos mezclas los dos enunciados, por así decirlo, tenés que tener mucho cuidado de no mezclarlos, pero con el if lo podrías hacer. Bien. Si yo guardo anterior igual a car sin importar por cuál de las dos ramas vine, ¿sí? En anterior voy a tener el carácter anterior al que estoy procesando ahora. O sea que cuando venga un espacio, lo que voy a tener en anterior va a ser la última letra de la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo vea acá una L, anterior va a ser nada en lo que yo lo haya inicializado. Por ejemplo, un carácter vacío. ¿Sí? Cuando me pase a la próxima, antes de terminar la vuelta del for, dirá anterior igual a L. Entonces acá ya sé cuál es el anterior. ¿Sí? Entonces, acá haremos anterior igual a un carácter vacío. Y acá, como bien me dictan ustedes, yo podré decir, decíamos que termina con S, ¿no? Si ocurre que bandera tiene L y la posición L menor del medio, todo esto que estábamos preguntando recién, y además
and anterior es igual a ese, ¿sí? Entonces yo sabré ahora sí que tiene una L en la primera mitad y además, carácter anterior, que es el último de la palabra, en este caso, es una S. ¿Sí? Fíjense cómo en este caso no nos hizo falta nada de este lado más que poner siempre anterior igual a car. ¿Qué pasa si, por qué no la reinicio acá a ese valor ni nada? Y porque si yo llego a un espacio, cuando termine la vuelta del for, anterior va a pasar a ser un espacio. Es como que se limpió sola, porque yo todos los caracteres que veo los estoy poniendo en anterior. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros nos vamos al código, fíjense que nuestra adaptación pasa a ser, después del if y del else, acá, me guardo el anterior. Anterior igual a car. ¿Sí? Y ahora, anterior igual a un carácter vacío, y acá, además de preguntar lo que estaba preguntando recién, and anterior es igual a ese. Ahí está. ¿Sí? Entonces, con esto lo que estoy contando yo son las palabras. Las palabras que ya terminaron, que cumplen con todas esas condiciones. ¿Sí? Exacto, con esto ahora estoy contando solamente las que tienen la L en la primera mitad de la palabra, lo que nos pedía el enunciado, y que además terminan en S, que es lo que nos pedía este enunciado de acá. Bueno, que contienen L en la primera mitad y terminan con S. Entonces, si yo ahora ejecuto esto nuevamente, que recién me contó dos palabras, ahora tendría que poner las lluvias sobre la ciudadela, por ejemplo. Y si no termina con S, no me va a contar nada. ¿Por qué? Porque el enunciado me pide las dos cosas, Pedro. Me dice, tiene que tener una L en la primera mitad y además tiene que terminar en S. Si el enunciado no me pide las dos cosas, está perfecto, me quedo con la L. Pero el enunciado me pide las dos cosas al mismo tiempo. Sí, fíjense que cuando les dice, ustedes piensen que el texto digamos, estos enunciados funcionan parecido a lo que funciona la lógica de los if y demás. Dice, que contengan N en la primera mitad y terminan con S. O sea, le están pidiendo que se cumplan las dos cosas juntas. ¿Sí? Entonces acá nos cuenta dos. Nos cuenta las lluvias, pero ya no nos cuenta ciudadela ni la. ¿Sí? Entonces ahí finalmente resolvimos el trabajo. Yo les recomiendo que ustedes traten, cuando vean que son dos cosas separadas, como acá, que L la primera mitad, vayan de a poco como hicimos recién. Bueno, L, perfecto, la detecto, perfecto, detecté la L. En la primera mitad, bueno, me guardo la posición y pregunto la posición. Además, tiene que terminar con S. Bueno, veo cómo resolver eso. Y que lo vayan probando a medida que lo van programando, ¿sí? Pues si no, como yo siempre les digo, si ustedes programan todo y después se les da por darle play todo junto, seguro que al primer problema que hayan tenido cuando codificaron, después no saben qué estaban haciendo, ¿sí? No se puede crear una función genérica porque vos para poder entender qué pasa en una palabra, necesitas la palabra completa. Y en este tipo de problemas, vos estás leyendo carácter a carácter. Entonces, vos las funciones que podés hacer pueden actuar únicamente sobre un carácter, no sobre toda la palabra. Bien. 2. Determinar el porcentaje que pedían recién. Determinar el porcentaje que representan las palabras de longitud impar
con respecto al total de palabras del texto. Como decíamos recién, si queremos calcular un porcentaje, ¿sí? Si queremos calcular un porcentaje, necesitamos cuántos cumplieron con la condición que buscamos y el total. La cantidad total de palabras las tenemos en el CP, en el contador de palabras las tenemos siempre. Listo. Hecho. El total lo conocemos. Queremos saber ahora cuántas cumplen con esta condición de tener longitud impar. ¿Sí? Y si queremos saber cuántas palabras son, seguro que vamos a necesitar un contador. Entonces vamos a crear un contador que se llama contador .2. Dice, las palabras de longitud impar. Necesitamos contar palabras de longitud impar. ¿De qué lado de nuestro diagrama vamos a poder saber cuál es la longitud que tenía la palabra? ¿De donde estamos dentro de la palabra o cuando terminó? ¿Cuándo terminó? Fuera de la palabra, exactamente. Entonces, en este caso, fíjense qué sencillo se nos vuelve el problema. Del lado de los caracteres, no tengo que hacer nada. Porque nos dice, lo único que nos pide es saber cuántas palabras, o sea, el porcentaje, pero necesitamos contar cuántas palabras tienen longitud impar. Más fácil no lo pudieron hacer. Porque como ustedes saben que la longitud la sabemos recién cuando terminó la palabra, acá sencillamente dicen, a ver, longitud impar. ¿Tengo la longitud? Sí, porque tengo el contador de letras de palabras. ¿Sí? Entonces, simplemente acá dicen, si el contador de letras palabra módulo 2 es igual a 1, significa que es impar, la cuento. Vamos a agarrar el contador de palabras del punto 2 más igual a 1. Y si no se cumple eso, bueno, no la cuento y ya está. No hay ningún secreto. Por supuesto que para poder contarlo acá, esta variable tiene que haber sido inicializada con algún valor. Contador punto 2 igual a 0. Y este era el contador punto 1. ¿Bien? Bueno, fíjense que acá venimos al código y se nos hace bastante fácil porque necesitamos una variable más, contador punto 2, y el resto de la información ya la teníamos. Acá, a la derecha, no, cuando terminó la palabra, acá a la izquierda. Punto 2. If, contador de letras de palabra, módulo 2 es igual a 1, contador punto 2 más igual a 1. Y eso ya está, o sea, es fácil de hacer. Pero cuando vayamos a mostrar el resultado, no teníamos que mostrar la cantidad, teníamos que mostrar el porcentaje que representan las que tienen longitud impar respecto al resto, ¿sí? Entonces, print, porcentaje, fuera del for, sí, porcentaje de palabras de longitud impar. Y acá es donde viene un consejo que nos dieron recién. Me dijo Jorge, si a cada rato hacemos un porcentaje, si a cada rato tenemos que calcular un porcentaje, hagamos una función, vamos a estar siempre haciendo el cálculo. ¿Sí? Entonces, calcular porcentaje ¿entre qué? Entre el contador del punto 2 y el contador de palabras. Pero esta función, calcular porcentaje, no existe. Hay que crearla. Def, calcular porcentaje. ¿Entre qué? Entre la muestra, entre las que cumplen con la condición y el total. ¿Qué hace esta función? Calcula qué porcentaje representa, muestra en total, muestra la cantidad que cumple la condición. Total, el total de valores. Return, el porcentaje que representa, muestra en total. Por las dudas, como hay una división involucrada,
No, no hay que usar docstring. Yo se los hago para que a ustedes les quede claro, pero no están obligados a usarlo en el parcial. Como hay una división involucrada, tenemos que asegurarnos que el divisor no sea 0. Exactamente, Agustina. Ojo, que no nos importa que muestra sea 0. Puede ser el 0%, no hay problema. Pero el divisor no puede ser 0. Entonces, porcentaje igual a 0. Por ejemplo, if total es distinto de 0, porcentaje igual a muestra por 100 sobre total, return porcentaje. Y ahora sí, vamos a ver cuántas son las palabras, la cantidad de palabras, el porcentaje de palabras de longitud impar que tiene. Puedo ponerle round. Vamos a ponerle round 2. Ahí está, para que quede bonito a pedido del público. Vamos a ver entonces la cantidad de palabras que tienen longitud impar. Las casas y los... No, impar, la casa y las casas. Tenemos par no nos importa, impar, 3 de 5, un 60%. Porcentaje de palabras en longitud impar, 60%. Bien. Esta fue casi gratis, digamos un enunciado muy cortito, muy sencillo que nos piden. Lo que tienen que tener en cuenta que está bueno que se haga una funcioncita para este tipo de cálculos que hacen frecuentemente para evitar confundir. Profe, ¿puede mostrar de vuelta la función de calcular porcentaje? Sí. Simplemente digo, el porcentaje empieza siendo 0 por si hay un total que sea 0. Si el total no es 0, es distinto de 0, divido tranquilo y devuelvo el porcentaje. Si el total es 0, bueno, lo que voy a devolver es un porcentaje 0 como indicando que está todo mal. En realidad, digamos que tampoco está bien que vos devuelvas 0, pero no tenemos otra manera con lo que estamos trabajando y conociendo de indicar que hubo un error en la función. Entonces devolvemos 0 como diciendo, bueno, está mal. Gracias, profe. Por nada. Bien. Finalmente, cantidad de palabras que contiene la secuencia PL. Bueno, este es muy parecido al que hicimos, ¿se acuerdan? La semana pasada. La semana pasada habíamos detectado, no me acuerdo si era D o... bueno, no me acuerdo que era un par de letras también, ¿sí? Vamos a ver el 4. Determinar la cantidad de palabras que tiene una mayor cantidad de dígitos que de letras. Pero las palabras que contemos al menos tienen que tener una letra. ¿Bien? Bueno, si me dicen... bueno, después reviso, a lo mejor hay algún ejemplo. Ah, bueno, porque nosotros pusimos menor o igual también, ¿no? Así capaz hay una letra que esté contando distinto. 3 de 10 es 30%. 3 de 10 es el 30%, está mal el texto ahí. 3 de 9 sería el 33,3%. No te preocupes, Jeremías, está mal. Es 3 de 10 el 30%. Les decía, si me dicen, determinar la cantidad de palabras que contienen mayor cantidad de dígitos que de letras, ¿qué cosas tengo que determinar? ¿Qué necesito, qué pistas necesito dejar? ¿Qué necesito saber para poder contar, para poder informar cuántas palabras tienen más cantidad de dígitos que de letras? ¿Qué les parece? Funciones, bueno, de alguna manera tendremos que determinar si tenemos dígitos, perfecto. Y ya que lo escribiste así, Agustina, necesito saber si tengo dígitos o qué es lo que necesito saber dentro de cada palabra que estoy procesando. Si tengo dígitos, si tengo más dígitos,
Bueno, pero para saber si tengo más dígitos que letras, ¿qué dos cosas necesito? Si yo quiero comparar si tengo más dígitos que letras, ¿qué dos cosas necesito? Una condición, pero ¿qué dos cosas necesito para compararlas? Contadores. Necesito saber cuántas letras había y cuántos dígitos había. ¿Sí? Por ejemplo, como el ejemplo acá. 1K09, yo tengo 1, 2, 3 dígitos y una letra que es la K. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber si tengo más dígitos que letras, necesito contar los dígitos y contar las letras. ¿Bien? ¿Dónde puedo contar dígitos y letras? ¿A la derecha donde estoy dentro de la palabra o a la izquierda donde ya terminó la palabra? A la derecha, yo estoy viendo los caracteres de la palabra. Entonces, si es un dígito, lo cuento, y si no es un dígito o una letra, cuento como letra. ¿Sí? ¿Por qué no me va a servir el contador de letras de palabras? Porque como yo le decía, en realidad, contador de letras de palabra, en realidad, debería llamarse contador de caracteres de la palabra. El CLP yo lo estoy incrementando, venga lo que venga una letra, venga un número, un numeral, una coma, lo que sea, cualquier cosa que no sea espacio punto, me subo un contador de letra de palabra. Entonces, ese no me cuenta, ese no me sirve, digamos, yo voy a necesitar dos contadores para esto. Entonces, contador de letras igual a 0, igual al contador de dígitos, que vale 0 también. Y ahora, como ustedes me dicen, bueno, si estamos a la derecha donde estamos viendo cada carácter, yo diré lo siguiente. Si es dígito el carácter, lo contaré, contador de dígitos más igual a 1. Si es un dígito, lo cuento como dígito. Ahora, si no es dígito, recién ahí podría ser una letra. Acá hay una discusión que ustedes me pueden decir, mira, Jorge, si estamos considerando solamente texto y demás, y no estamos poniendo guiones y no estamos poniendo raro, usted mira, si no es un dígito, seguro que es una letra. Lo podrán decir y puede ser, nosotros en general en los parciales y demás, les estamos poniendo entradas razonables. Pero si ustedes quieren estar totalmente protegidos, dicen, bueno, ok, no es un dígito. Si no es un dígito, es letra, carácter. Si no es un dígito, ok, bueno, a lo mejor es un símbolo, perfecto. Si no es un dígito y además es una letra, entonces acá cuento, dije, ahí está, contador de letras más igual a 1. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que, como yo les decía la vez pasada, este es el tipo de cosas que ustedes pueden preguntar en un parcial. Profe, consideramos, y se lo van a responder. ¿Sí? Como les decía también la vez pasada, traten de estar atentos a lo que preguntan sus compañeros, para no preguntar 6 o 7 veces lo mismo, porque ahí es más probable que no se lo respondan tanto, pero en general es el tipo de cosas que ustedes pueden preguntar. Entonces, si lo hacen de esta manera, están completamente protegidos. Dicen, si es un dígito, lo cuento como dígito. Perfecto, dígito. Si no es un dígito, bueno, pero ¿es una letra? Sí. Ah, entonces la cuento como letra. ¿Bien? Están completamente protegidos. Ahora, del otro lado, donde ya terminó la palabra, acá preguntan, ¿y qué les pedían? Les pedían cantidad de palabras que tienen más dígitos que letras. Ok, sabemos cuántos dígitos hay, sabemos cuántas letras hay, vamos a determinar. Para eso vamos a necesitar, como siempre, un contador más
que lo vamos a llamar contador.3, 3. Y acá diremos, acá la condición se nos hace fácil. Acá ya terminó la palabra, ¿sí? Acá ya terminó la palabra. Entonces acá la condición se nos hace bastante sencilla. ¿Cómo es la condición? ¿Cómo puedo saber si tengo que contar las palabras para el punto 3? ¿Cómo es la condición? A ver quién la escribe. Contador de palabras del punto 3. Contador punto 3 o algo así lo llamo. Más igual a. Tal cual. Fíjense que se los dicen directamente. Les dicen, yo quiero saber cuántas palabras tienen más dígitos que letras. No le dicen más o lo mismo, mayor o igual, no. ¿Cuántas tienen más dígitos que letras? ¿Sí? Y además, como nos dice Luca, el enunciado nos pedía que esa palabra no alcanzaba solamente que tuviera más dígitos que letras, sino que además tiene que tener por lo menos una letra. Lo dice acá. Dicha palabra debe contener al menos una letra. ¿Sí? Entonces, si el contador de dígitos es mayor que el contador de letras, y además el contador de letras es mayor o igual a 1. Fíjense cómo, así de fácil, resolvemos este punto. ¿Bien? No olvidarse, acá es importante, ¿qué cosa? Que tenemos que reiniciar las variables que tenían que ver con esa palabra. ¿Sí? En realidad es lo mismo, Luca, porque es un AND. Se tienen que cumplir las dos juntas. Entonces, puedo preguntar esto o puedo preguntar al revés y de cualquier manera el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Acuérdense siempre que el AND necesita que todas las condiciones sean verdaderas al mismo tiempo, lógicamente, para que toda la expresión de verdadera. Entonces, no hay que olvidarse de reiniciar las variables que tienen que ver con esa palabra en particular. En este caso, el contador de dígitos y el contador de letras. Igual a 0. Bien. Claro, por eso te digo, da lo mismo si vos preguntas primero por la cantidad de letras o primero por la cantidad de dígitos con la cantidad de letras. Bien. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Alguna duda antes que lo vayamos a programar? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con esto que acabamos de hacer antes que lo programemos? Es letra y es dígito, son funciones que tenemos que hacer. Sí, Jeremías. Las vamos a tener que hacer. Bien. Entonces dijimos que acá necesitamos otros contadores con punto 3 igual a 0. Dijimos contador de dígitos, contador de letras igual a 0. Y acá dijimos, del lado derecho, esto sería punto 4, ¿sí? Si es dígito, carácter, función que todavía no existe, contador de dígitos más igual a 1. El if es... Profe, ¿no era el punto 3? Salteamos el 3, este es el punto 4. El 3 era el de encontrar dos cosas, sí. Ah, bien. Otra función que todavía no existe, contador de letras más igual a 1. ¿Sí? Y acá decíamos, si contador de dígitos es mayor a contador de letras y además contador de letras vale al menos 1, contador de punto 3 más igual a 1. Y no teníamos que olvidarnos de reiniciar las variables que tenían que ver con esa palabra. Contador de dígito igual a contador de letra igual a 0. Finalmente, print cantidad de palabras
que tienen más dígitos que letra y que tienen al menos una letra, contador.3. ¿Sí? Ahora bien, esto sería hermoso si uno dijera, bueno, menciono funciones que no existen y se programan solas. Obviamente no es así. Entonces, es dígito y es letra, hay que programarlas. Qué bello sería exactamente Luca. Ya está. Como hay que programarlas, y nosotros ya teníamos un módulo que tenía funciones de caracteres, ¿sí? Y bueno, podemos aprovechar y hacer acá las funciones de es letra y es dígito. Def es dígito, car comprueba si un carácter es dígito o no. Car, el carácter a evaluar, return true si es un carácter, false en caso contrario. Y acá fíjense que, ¿se acuerdan lo que hacíamos de que el carácter sea mayor que el 0 entre comillas y menor que el 9 entre comillas? No les van a exigir hacer módulos, ¿sí? No los van a exigir para el parcial, pero si ustedes lo hacen, mejor, ¿sí? Esto es equivalente a hacerlo en el otro script, tampoco es que es tanta la diferencia, digamos, al programar. Nosotros podemos hacer directamente lo siguiente, return, car es mayor o igual que 0, and car es menor o igual que 9. ¿Por qué podemos hacer esto directamente? Porque si esto es verdadero, el resultado de la expresión es verdadero, devolvemos true. Y si esto es falso, el resultado de la función va a ser falso. O sea que si quieren lo pueden hacer también de esta manera. ¿Sí? Def es letra, era el otro que nos faltaba, car. Si lo hacen a los módulos, no, tampoco hace falta que pongan muchas funciones. Esto de acá, Daniel, me preguntás si esto devuelve non. Esto es lo que preguntás, Daniel, si devuelve non. No, porque fíjate que esta expresión va a tener un valor. Ese valor o es true o es false. Entonces él va a retornar lo que sea que valga esa expresión. Si no les queda claro verlo así, no hay ningún problema. No hace falta que se pongan en complicaciones innecesarias. Pueden decir, if esto ocurre, return true. Return false. No hay ningún problema. No hace falta que se pongan en complicaciones raras si no lo terminan de ver. Pero como es una expresión booleana, eso o vale true o vale false. No puede valer no. Comprueba que car sea una letra. El carácter a revisar, true si es una letra, false si no lo es. Acá podemos hacer lo mismo que recién. Y fíjense, return, car. Y acá podemos decir, fíjense lo siguiente, mayor o igual a, and car es menor o igual a z, y ustedes dicen, ¿qué pasa si me mandan mayúsculas o me mandan minúsculas? Bueno, acá no nos importa mucho porque podemos hacer car igual a car.lower, ¿sí? Y encargarnos directamente que sea minúscula. Y si son muy fanáticos, decir or car es igual a ñ. Y ahí le incorporan a la ñ y ya está. Ahí ya tienen todas las condiciones cubiertas. Acá están con total protección. Cuando nos volvemos al módulo del ejercicio, fíjense que sigue fallando esto. Es porque, claro, estas funciones están en otro módulo. Entonces nos faltaría el import, que es lo mismo que si hubiéramos hecho el random. Import caracteres, perdón, from caracteres, import asterisco, cosa que importemos todas las funciones y ya está. Y ahora sí,
ya no tenemos problemas y ya estamos utilizando las funciones correctas. No hay problema, Daniel, con la ñ, tampoco nos ponemos tan en maniáticos si entendemos que la ñ, digamos, no la van a encontrar tan fácil en el rango. Bien. Entonces, cantidad de palabras que tienen más dígitos que letras. A ver. Yo doy clases en el 1K03, 1K15 y 1K16. Punto. Cantidad de palabras que tienen más dígitos que letras, 3. 1, 2 y 3. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? ¿Tienen claro lo que estamos charlando? ¿Por qué vamos haciendo lo que vamos haciendo? ¿Alguna duda con lo que hicimos hasta acá? Bien. Bueno. Último punto que nos hemos salteado y que yo les quiero mostrar de forma muy breve que la podríamos resolver con otra estrategia. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la otra vez el ejercicio, que ahora no me acuerdo si era P, D, no me acuerdo cuál era la combinación de letras que habíamos utilizado, habíamos hecho la estrategia, ¿sí?, de levantar una bandera cuando veía la P era. Cuando veía la P, levantaba una bandera. Si veía una E y tenía la bandera de P levantada y todo eso que charlamos, bueno, esa es una manera de hacerlo, que es como lo hicimos la vez pasada. Como ya están guardando el carácter anterior, tienen una segunda estrategia para detectar, por ejemplo, cosas como PL. ¿Cómo podrían hacer? Aprovechando el carácter anterior, que ya estamos guardando para otro punto, para detectar si existe PL dentro de una palabra. ¿Cómo se les ocurre? Usando el carácter anterior para detectar PL, por ejemplo. Una bandera sí, o sea, la bandera la vamos a levantar. Pero si yo tengo el carácter anterior, ¿cómo hago para detectar que está PL? Ahí está. Nos dice Lucas, mira, vos estás viendo un carácter a la vez. Estás viendo la P, luego la L, y siempre te estás guardando el carácter anterior. Entonces, ¿qué pasa si cuando ves la L, decís, ¿el carácter es una L? Sí. ¿Carácter anterior es P? Sí. Si se cumplen las dos cosas, ¿sí? ¿Qué encontré? Encontré P y L seguidos. ¿Se entiende? Por ejemplo, al margen de que acá ya estamos viendo que son una L, olvídense de esta de acá, lo que me dicen es lo siguiente. Punto 3 sería esto. Si ya tengo el carácter anterior, yo podría decir, if carácter es igual a L, and anterior es igual a P, bandera tiene LP igual a true. ¿Sí? Vamos a crear esta bandera acá. Perdón, no era LP, es PL. Bandera tiene PL. PL igual a true. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿hay algún caso raro que nos pueda fallar con esto? Y bueno, la verdad que no, en el sentido que, ¿cuál decís? Si yo estoy viendo la L, ¿sí? ¿Qué pasa si la L es la primera letra de la palabra? Supongamos, la L es la primera letra de la palabra. Y bueno, si es la primera palabra y la primera letra de la palabra, anterior no va a ser P, porque anterior va a ser un carácter vacío. Entonces, no la voy a contar y está bien. ¿Qué pasa si es la primera letra, pero no de la primera palabra, ya había palabras antes? Y bueno, el carácter va a valer L, pero carácter anterior, el anterior, va a valer un espacio, porque lo habíamos guardado siempre al carácter anterior. ¿Sí?
¿Qué pasa si viene una P, una J y una L? Bueno, yo estoy viendo la L ahora, perfecto. ¿Cuál es el anterior? El anterior es J. Entonces no se va a cumplir, no la voy a contar, lo cual está bien. ¿Sí? Entonces, esto puede ser un atajo, puede ser una estrategia, ¿sí? Para detectar dos letras seguidas. ¿Me sirve para detectar 3 letras seguidas? No. ¿Sí? Porque ya necesito tener otro anterior y el anterior del anterior y demás. Personalmente, Daniel, tenés razón, es más directo que preguntar con banderas. Personalmente, a mí me gusta más la opción de las banderas. ¿Por qué? Porque si bien es válido guardarse el anterior, ¿sí? Si bien es válido guardarse el anterior, un poco que rompe con eso que nosotros queremos de decir, yo estoy viendo un solo carácter a la vez. ¿Sí? Es como que uno tiene información, se guarda información previa y se guarda un carácter anterior. Personalmente prefiero la opción de bandera. Pero bueno, es válido. ¿Puede funcionar? Puede funcionar. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. ¿Sí? Siempre con cuidado y con atención de lo que están haciendo. ¿Sí? Fíjense, dos detallitos que les quiero mostrar. No me quiero detener tanto en ese punto que pide alguna otra cosita de la posición, pero es muy similar a lo que habíamos charlado ya con los puntos anteriores y demás. ¿Cómo sería con bandera? Con bandera vos tendrías dos banderas distintas. Tendrías bandera tiene P y bandera tiene PL. ¿Sí? No voy a hacer el diagrama ahora porque no tenemos tiempo para explicarlo, pero ¿cómo sería con bandera? Yo digo, si el carácter es una P, bandera tiene P, igual a true. Si no es una P, si el carácter es una E y además tenía prendida el carácter de la bandera, tiene P, vi una E y había una P. Entonces bandera tiene PE igual a true. Y de cualquier manera, si no es una P lo que vi, B tiene P igual a false. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de hacerlo. Por supuesto, no hay que olvidarse, si hacen esto, de acá cuando termine de hacer todo esto, bandera tiene P, bandera tiene PE igual. ¿Sí? Bandera tiene PE, bandera tiene PE, perfecto. Esto. ¿Sí? Ah, PL, bueno, PL entonces. Entonces vamos acá, PL, ok. Tiene PL. Tiene PL y acá PL, ¿sí? Tiene P, ¿sí? Esa es la otra manera de hacer. Pequeños detallitos. Este enunciado pide algo más. Se pide que ese PL, que PL sea a partir de la tercera letra. Ahí no hay tanto problema porque ustedes no necesitan esperar que termine la palabra para saber qué es la tercera letra. Entonces, para que haya PL a partir de la tercera letra, ¿sí? Ustedes simplemente preguntan si el contador de letras palabras es mayor que 3. No, ¿por qué Jeremías? Porque esto es para detectar que esa palabra tenía PL. El contador lo tenés que hacer también, ¿sí? Que sería el contador de punto 3 o contador de punto 4 o el que sea. Y acá, decir, if bandera tiene PL igual a true, contador de punto 3, 4 PL más igual a 1. ¿Sí? Por supuesto, esta tendría que crearla acá. ¿Se entiende, Jeremías? O sea, la bandera la levantás con esas condiciones
y cuando terminó la palabra la contás. Un pequeño detallito que les quería mostrar. ¿Por qué les insisto yo tanto con esto? Por dos motivos. Insisto, esto no es obligatorio, en el parcial no tienen por qué hacerlo, incluso no pierdan tiempo si no lo tienen muy claro. ¿Por qué yo hago los docstrings cada vez que tenemos clase con ustedes? Primero, porque cuando uno escribe qué quiere que haga la función antes de programarla, es mucho más fácil que uno no se equivoque al hacer la función. Porque pues, si yo tengo una duda acá de qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a devolver, miro acá qué es lo que yo prometí. Yo prometí que haga esto, que devuelva el porcentaje, entonces cuando estoy escribiendo la función, cualquier duda, miro qué pasa. Ah, es esto lo que acabo de prometer y me vuelvo a concentrar y la hago correctamente. Y segundo, que cuando ustedes la van a usar a la palabra, perdón, a la función, se aprietan, creo que es control Q o control. Ahí está, control Q, parados sobre la función. Van a ver que acá está la explicación de lo que hace la función. Entonces, ustedes lo van a llamar, ¿qué hacía esta función? ¿Qué parámetros tenía? ¿Qué devuelve? ¿Sí? Entonces, pueden leer lo que ustedes mismos escribieron ahí y ayudarse y no tener que ir a ver la función para ver qué hace y demás. ¿Sí? No es obligatorio para el parcial. No tienen que hacerlo necesariamente. Bueno, si se pueden ir a acostumbrarlo a hacerlo, mejor. ¿Sí? Esto les sirve para cualquier función de Python también que tenga documentación. Bueno, estamos en hora. Como les digo, este ejercicio pide alguna pavadita más, con que, por ejemplo, sea a partir de la tercera letra, que es algo nada más. Espero que les haya servido lo que vimos hoy. Son ejercicios típicos de parcial. Son ciertas estrategias que, digamos, ustedes tienen que ir acomodándose. Nos vemos el viernes que viene. Están en libertad ya para ir a su próxima clase. Buen fin de semana, buena semana, éxitos. Nos vamos a ver el viernes, éxitos para el parcial próximo. Y sí lo subo ahora a la UB en la semana 13, o sea, en la guía 13. En el material adicional para la ficha 13, ahí voy a subir esto ahora. Excelente, Sí, Fernando, me alegro que te haya servido. Así que bueno. Buen fin de semana, nos vemos. Buen fin de profe, nos Buen fin de semana vemos. también. Buen fin de- Chao. Nos vemos. Nos vemos.